Buenos días, amigos y amigas, yo soy Jorge Pineda Cabrera. Hoy vamos a tocar un tema que vieron en relación a cómo explicar la relación México-Estados Unidos y la situación actual que estamos viviendo, pero primero vamos a empezar de que acuérdense que en este caso Estados Unidos fue una colonia de los ingleses, las 13 colonias, y de ahí se expandió gente de Irlanda, de Inglaterra, y no precisamente fueron a América las mejores personas, sino que también fue un proceso en la cual mandaban a Estados Unidos, en lo que se convertiría a Estados Unidos, a las 13 colonias. ¿Por qué? Porque tenían antecedentes penales, eran delincuentes, eran personas indeseables. Entonces es así como empieza la historia de esta gran potencia, y que por desgracia nos toca ser vecinos, nos toca tener una frontera de las más activas, y económicamente, y políticamente, y en materia de seguridad y militarmente más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque este relato que les empiezo a decir es porque les voy a contar una situación que hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la universidad, el maestro que me daba inglés, después resulta que lo conocía por medio de unas amistades ahí también mías, y también de mis papás. Pero resulta que en la plática el papá de un amigo me dijo que él fue corresponsal de la guerra de Corea, de la guerra de Vietnam, también estuvo en Afganistán, y que era su intención que escribir un libro, escribir sus memorias. Entonces que de alguna manera desde aquella época hablábamos de política. Yo en ese entonces un joven, pero hablaba de política. Estaba de moda la primera guerra de tormenta del desierto, la segunda. Entonces el interés fue mutuo, pero a final de cuentas, ya teniendo él una enfermedad terminal, me contactó para hacer sus memorias, su vida. Quería hacer un libro. Entonces a mí se me hizo interesante. Entonces dentro de ese relato empecé a entender realmente cómo Estados Unidos, los norteamericanos, en primera cómo ven al mundo, y en segunda cómo ven a México. Empecemos. Primero ellos ven al mundo como una propiedad de ellos. Por eso ellos tienen el ejército más poderoso del planeta. Los avances tecnológicos, imagínense, lo que nosotros vemos en las películas de ciencia ficción, en este caso que vemos de repente avances que desde nuestro punto de vista decimos no, es cine, no real. ¿Qué creen? Todos esos avances ya los tienen. No olviden que todos los avances tecnológicos, incluyendo el internet, la telefonía celular, y en este caso también las pantallas inteligentes, y la comunicación, y también todo tipo de avances de electrodomésticos, proviene de la tecnología militar. Simplemente en Estados Unidos, cuando ya tienen algo más sofisticado, ya es para ellos de uso militar, ya es obsoleto. Entonces lo pasan a la vida cotidiana de la población norteamericana. Entonces lo que él me comentaba, que efectivamente, que hasta la película de en ese entonces
yo le cuestioné sobre pues la guerra de las galaxias, pues él me dijo que pues Estados Unidos que pues tiene a lo mejor no esos avances que se exhibían totalmente en la película, pero sí tiene ese tipo de tecnología. Entonces, de alguna manera, pues también platicamos sobre la tecnología de los rayos láser, o sea, de que pues que si era posible, pues en ese entonces le cuestioné de pistolas de rayos láser, cañones láser y pues la respuesta pues fue que sí, y que pues utilizan las armas de fuego, armas convencionales, ¿por qué? Por cuestión económica, pero en cualquier momento que pues se viera amenazado Estados Unidos, pues iban a sacar ese tipo de armas que las tenían en existencia. Entonces poco a poco pues me fue revelando pues muchas situaciones que pues realmente en su momento pues me quedé pues perplejo, ¿no? A lo mejor hasta no entendí directamente de lo que me quería hablar o decir, pero dentro de esas revelaciones también me dijo que pues le cuestioné sobre la intervención norteamericana en México y pues me reveló que pues ellos el plan ya lo tenían desde que casi que desde las 13 colonias cuando se conjuntó Estados Unidos como país, y acuérdense que hubo una guerra también entre los del norte y el sur. Terminando automáticamente esa guerra, pues miraron hacia México, entonces el plan ya estaba hecho y en realidad pues ellos pues tuvieron la oportunidad de expandirse, o sea, su territorio hasta Panamá, que era todo el territorio mexicano, pero dentro del plan pues había pues un inconveniente y precisamente la población mexicana, que era necia, que iba a ser difícil de derrotar. No fue así con pues los que les llamamos los comanches, los pieles rojas, que pues en realidad imagínense, o sea, la situación. Ellos pues eran pues totalmente pueblos indígenas, pero ellos llegaron a un acuerdo en el cual pues imagínense, o sea, cómo es la historia. La historia que nosotros conocemos es de que pues el ejército de Estados Unidos combatió contra los apaches, los cherokees, pero no fue así. El plan fue el siguiente: a estos pueblos indígenas les dieron caballos, les dieron armas, y el objetivo a los que realmente ellos sacaron de esos territorios fue a la población de México. Entonces pues si hablamos de traiciones, hablamos de confabulaciones, pues esa fue una primer confabulación en la cual pues estos pueblos lo que hacían, ejercieron la violencia totalmente hacia los poblados de México. Inclusive no me va a dejar mentir la historia y pues la orografía de lo que es California, Nuevo México, Phoenix, parte de Colorado, de Texas, que aún conservan grandes ciudades, pues nombres mexicanos, ¿no? Como San Antonio, Texas, Nuevo México, San Francisco, pues también había un convento muy grande allá. Entonces, pues en realidad estos apaches, estos cherokees, armados ahora sí, con armas de fuego, con caballos, pues expulsaron a nuestra gente, las asesinaban, las saqueaban. Entonces lo que hizo la población de México se replegó hacia lo que son ciudades más seguras, en donde tenía presencia en ese entonces pues el ejército de la República Mexicana, ¿no? Posteriormente se convirtió en el ejército mexicano, pero en realidad pues ellos entendieron de que desde ahí empezó la historia, y pues hay grandes frases en que dicen, no, pues con los mexicanos pues no hay necesidad de derramar sangre o detonar muchas balas, sino ellos son altamente corruptibles,
nada más buscar a los líderes, ofrecerles dinero y ellos mismos van a hacer el trabajo y van a poner a su pueblo sobre los intereses. Entonces desde ahí empezó la conquista de nuestros territorios, y posteriormente ya replegados, pues entonces pues fue más fácil para ya el ejército de Estados Unidos. En este caso pues todo el mundo pues en la década de los 60s y 70s pues admirábamos al coronel Custer, inclusive el logotipo de Kentucky Fried Chicken, el coronel Ginos, pues era parte de este ejército. Y pues las ciudades más pobladas, en este caso San Antonio, Texas, El Álamo, Los Ángeles, pues ahí sí ejerció la violencia. Y pues, ¿qué creen? Una de las revelaciones en ese sentido fue de que pues corrompieron a los generales mexicanos que estaban al mando de la defensa de esos territorios. Y pues la historia, pues el general Santana, pues en realidad pues lo que hizo fue pues entregar los territorios por razones económicas, y en esa entrega del territorio pues también pactaron pues los límites ahorita que tenemos actuales de México y Estados Unidos. Pero la situación es de que pues Estados Unidos sabe que pues somos corruptibles, sabe que pues no tenemos identidad nacional, no tenemos patriotismo, y que pues cualquiera de los funcionarios que pueda poner el gobierno pues no se va a resistir a cañonazos de dólares y a ofrecerles pues desgraciadamente una ciudadanía y un mejor porvenir en los Estados Unidos. Y esto hasta la fecha la historia se repite. Pero parte de todo también cuando Santana entregó los territorios y que pues les entregaron una compensación económica, esa compensación económica que jamás llegó a las arcas de México. Entonces pues de ahí pues si nosotros somos un poquito más escrupulosos, diríamos, bueno, ¿y dónde está la familia del general Santana? ¿Dónde está establecida, o si tenemos algún indicio? La respuesta es de que ellos están en Europa, disfrutando de una gran fortuna que pues la verdad ni nos las podemos imaginar. ¿Por qué? Porque pues en ese entonces pues el dólar como moneda se estaba consolidando, y pues imagínense. Pero eso no es todo. Dentro de las memorias de este corresponsal de guerra, pues también me comentó una situación de que pues efectivamente cuando el general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo y empezó oficialmente el modelo estabilizador en México, en el cual el gobierno mexicano era el patrocinador y también pues el benefactor del motor económico, en este caso toda la industria nacional. El gobierno tenía el 51% de las acciones y el 49% eran de capitales extranjeros. Y quiero hacer énfasis en esta revelación que me dijo, que cuando expropió el petróleo el general Lázaro Cárdenas, pues Estados Unidos tenía la opción armada, pero pues dijeron, no, a ver, momento, el plan fue pues efectivamente invertir en México en todos los sectores habidos y por haber, y a final de cuentas iban a recuperar el control tarde o temprano del hidrocarburo. Entonces esto me hace pensar de que pues ese corresponsal de guerra, en este caso es tocayo mío, ya murió. Entonces él decía que pues tarde o temprano Estados Unidos iba a tener el control del petróleo, las minas y la electricidad, o sea que era cuestión nada más de tiempo, ya tenía el control económico de México. Inclusive me dijo que ellos ponían a los presidentes, ellos ponían a la gente que
mandaba a México. Yo en ese entonces le cuestioné y le dije, bueno, ¿y por qué a México no le dan el trato de asociación como Puerto Rico? La respuesta fue contundente. Dijo pues que en este caso pues Puerto Rico es una nación que pues no representa ningún tipo de peligro para los intereses norteamericanos, sino simplemente lo tomaban ellos como un balneario, un territorio donde pues podían ellos descansar, que el comunismo les había arrebatado Cuba, que era pues precisamente su balneario, su centro recreativo, inclusive su prostíbulo. Entonces ellos sustituyeron a Cuba con Puerto Rico. Entonces pues ellos sabían que pues no era ninguna amenaza ni militar, ni económica, ni políticamente. Y sin en cambio el pueblo mexicano pues era totalmente todo lo contrario. También otra de las revelaciones que me hizo este corresponsal en relación a la Revolución Mexicana, pues la Revolución Mexicana pues también fue producto de la misma estrategia que utilizaron junto con los apaches, junto con los comanches, con los cherokees, de armarlos y pues desestabilizar al gobierno. Pues ahí pues precisamente fue algo similar, porque descubrieron que pues el territorio que nos habían dejado a nosotros los mexicanos vivir, pues tenían recursos naturales ilimitados, y que pues los territorios que pues los perdimos con la guerra. Esa es una de las cuestiones que dicen, no, pues en los libros de historia, digo, pues aquí en México nos cuenta la historia de que pues los vendimos, ¿no? Y entonces pues la risa brotó de este personaje y me dijo que pues el pueblo de México era precisamente una población que quisiera, ¿cómo se llama? Que fuera así toda el pueblo norteamericano. ¿Por qué? Porque es manipulable, a final de cuentas de ahí saca cualquier gobierno, ya sea de la república o gobierno extranjero, pues riqueza. Y el pueblo de México no se quejaba y pues creía cualquier tipo de historias y pues no cuestionaba. Entonces pues resulta que las armas de la Revolución Mexicana, pues ¿quién creen que las otorgó? ¿Quién creen que fue pues parte de esa idea? Y pues efectivamente había una desigualdad social y económica y es la misma que existe hoy en día, pero la diferencia era de que la población mexicana tenía influencia europea, era pro francesa, pro inglesa, pro española, pro austriaca. Acuérdense también, pues, tuvimos un emperador, Maximino de Habsburgo. Entonces, pues también después de la invasión norteamericana, después de que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, pues también esas debilidades las vieron, en este caso, el país de Francia. Entonces, pues Francia, pues en realidad, pues se lanzó también por la conquista de la otra parte del México que teníamos. Y otra de las revelaciones, que quien otorgó las armas para repeler la invasión francesa, pues ¿quién creen que fueron? Los americanos. Entonces los americanos han estado en toda nuestra historia controlando y manipulando a nuestro país. Otra de las revelaciones es de que el Partido Revolucionario Institucional, como lo mencionaba en otros de mis videos, es una creación también del gobierno norteamericano. Esa dictadura perfecta en la cual pues buscaron a dirigentes, hicieron sus cuadros de formación y pues ellos daban visto bueno de quiénes podían gobernar a México y bajo los intereses de los Estados Unidos. Entonces pues eso pues es todavía pues algo grave, ¿no? Así se mantuvo la influencia, apareció la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial pues en realidad pues
y otra de las revelaciones que me hizo esta persona es de que Estados Unidos pues sabía de la amenaza que constituía Alemania, pero esperó pues que en este caso estratégicamente pues invadiera toda Europa. Entonces pues, porque acuérdense que las potencias en esos momentos pues era Inglaterra, Francia, España, los países de Austria, Bajos. Entonces ¿por qué ellos eran potencia? Pues porque simplemente tenían a sus colonias en América, en África, en todo el mundo, que pues explotaron sus recursos naturales, oro, plata. Entonces pues de alguna manera pues esperó a que esa guerra hiciera estragos. Entonces pues entró en acción Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos pues ahora sí con la visión imperialista, pero acuérdense que pues también Estados Unidos pues fue colonia de Inglaterra, que posteriormente pues se independizaron, ¿no? Pero a final de cuentas pues Reino Unido pues también es parte de Estados Unidos, ¿no? Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues Estados Unidos, teniendo la ventaja de que pues no podía ser invadido por Alemania, entonces pues inició la producción de armas, y en este caso México fue el manufactor, fue el maquilador de la producción de todas esas armas que llevaron a Estados Unidos a obtener la victoria. Pero tanto así que pues acuérdense que Albert Einstein fue alemán, y pues también pues el brazo corruptor, la misma táctica de México se la aplicaron a Albert Einstein, le ofrecieron dinero, le ofrecieron una vida, y pues y también otra de las revelaciones, que el proyecto Manhattan en realidad pues estaba liderado por ex científicos alemanes. Alemania ya estaba, de hecho, uno de los grandes secretos que pues también dicen, según el corresponsal ya fallecido, que ya estaba adelantado el proyecto de la bomba atómica. Entonces ya nada más el proyecto Manhattan lo llevaron a tierras seguras y pues ahí lo perfeccionaron. O sea, pero en realidad esa tecnología pues era alemana. Y también me reveló que pues el avance tecnológico del ejército alemán pues también no provenía de este planeta. Entonces si ustedes hacen un recuento, pues ahora sí que está de moda esa serie de los Vengadores, y también las caricaturas, pues también hay mucho de eso cierto, de que pues tuvieron asesoría de seres que no eran de este planeta, y que pues la intención de Alemania, o sea, a través de Adolfo Hitler, pues era otra. Entonces, pero ese es un tema que ya lo abordaremos más en específico. Ahorita nos vamos sobre las revelaciones de el corresponsal de guerra que murió, que después de que entró el general Lázaro Cárdenas, que México echó a andar el sistema económico estabilizador y sustitución de importaciones. Estábamos en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial pues el actor que salió es Rusia. Automáticamente Rusia derrotando físicamente, porque los que derrotaron físicamente y en su territorio a los alemanes fueron los rusos. Los americanos y los aliados sí, o sea, ellos retomaron sus territorios, pero quienes los aniquilaron fueron los rusos. Pero en este caso, al término de la Segunda Guerra Mundial, pues se dio la división del territorio. En este caso surgió el comunismo, el socialismo, y pues esas influencias, esas ideas, pues también llegaron a México. Teníamos pues también dentro de los presidentes, pues dentro de la creación de las máximas casas de estudio de México, la UNAM, el POLI, también después surgió la UAM,
pues había ese espíritu pues libertador que otorgaba. Y pues si ustedes leen libros del comunismo y el socialismo, pues en sí el sistema económico no era malo, sino lo que les faltó es realmente los recursos económicos y también les faltó un impulso capitalista, ¿no? ¿Qué es esto? Pues simplemente que sea un sistema autosustentable y pues sin generación de riquezas y de billetes, pues no es nada, ¿no? Cosa que ahorita realmente ya lo perfeccionaron los rusos y los chinos. Y quiero decirles que pues realmente son una amenaza para la hegemonía de Estados Unidos, quizás no para los países tercermundistas en vías de desarrollo, como nos catalogaron desde la época de los 50, 60, 70, 80, hasta que surgió el tema del neoliberalismo, en donde pues las potencias se dieron cuenta que pues, esos países tercermundistas pues podían ser sus perfectos maquiladores, por favor, y podían seguir generando la riqueza. Y pues la idea de los países capitalistas es explotar los recursos económicos, materiales y la mano de obra de los países pobres. Entonces pues todo iba a la perfección, pero como les menciono, nuestro sistema económico estabilizador y también de sustitución de importaciones que implementamos nosotros desde la década de los 40, 50, 60, inclusive se le llamó el milagro mexicano a nivel mundial. ¿Por qué? Porque México alcanzó la industrialización, la independencia en alimentos, el campo produjo, pero ahí hubo un gran error. El gran error fue de que no previeron que la población campesina iba a migrar a las ciudades recién creadas y bollantes, industrializadas, y pues que el campo iba a quedar descubierto. Y se abandonó el campo y pues la respuesta pues, de la gente es emigrar hacia los Estados Unidos. Entonces es por eso que hoy en día tenemos 58 millones de mexicanos que están en Estados Unidos y Canadá, la mayor parte está en Estados Unidos, y pues ya de esos 58 millones, pues ya unos 8 millones ya tienen papeles, ya tienen raíces y pues ya conforman la comunidad mexicoamericana, pero otro porcentaje, pues unos 10 millones, pues están en trámites pues, de obtener papeles. Y tenemos 40 millones de indocumentados que vienen, van y regresan, pero a final de cuentas pues han generado algún tipo de pues, bienestar económico y pues como ellos pues no tienen las posibilidades reales también, y también el gobierno mexicano durante décadas nunca le interesó pues que la población mexicana pues tuviera una asesoría para pues volverse también tener la residencia legal en Estados Unidos. Entonces pues hoy enfrentamos un fantasma que es, en primera, si la primera potencia nosotros pues por cualquier circunstancia del destino le decimos que no a una de sus decisiones, con la mano en la cintura nos deportan millones de mexicanos. Y en la actualidad nuestra economía en México pues apenas y a duras penas tenemos para medio proporcionarle empleo a la población mexicana, la clase trabajadora y la clase campesina, pues apenas si produce nada más para subsistir. Entonces, pues imagínense, o sea, si los recursos en la actualidad son escasos, si nos deportan a nuestros mexicanos que están allá en Estados Unidos, pues nuestra economía colapsa. Y otra de las circunstancias que después de cíclicamente pues les entregamos el petróleo y les entregamos nuestros energéticos a Estados Unidos, si nos deportan a nuestra gente, pues ¿de dónde vamos a obtener nosotros las remesas? Porque es ahorita, ni más ni menos, México está viviendo de las remesas de nuestros migrantes que mandan a México. Entonces, si
si no tuviéramos esos recursos, pues la economía de México pues, totalmente estaríamos colapsada. De por sí somos una economía maquiladora, y maquiladora ahora sí que la versión peor que haya habido en la historia. Los que saben de economía, los que saben de mercadotecnia, de administración, saben que pues hay modelos económicos maquiladores que han tenido éxito precisamente, ¿por qué? Porque el gobierno dice, bueno, estableces tu empresa, vas a contratar a la mitad o la mayoría de la población de mi país. ¿Y qué hicieron gobiernos como China, como la India, como Rusia, inclusive hasta Brasil, Sudáfrica? Pues mandaron a sus estudiantes a estudiar a todas partes del mundo, aprendieron todo tipo de idiomas y regresaron a sus países de origen, y pues dentro de los sistemas maquiladores, pues esos países, también hablamos también de Singapur y Corea del Sur, pues ellos también hicieron empresas paralelas a la tecnología que estaban maquilando, y obligaron dentro, para ser países maquiladores, que las empresas multinacionales pues también utilizaran a las empresas nacionales que crearan de ese país. Entonces es como Japón, como Corea, ahorita como China, como la India, como Rusia, es que ya tienen empresas de tecnología, ya producen su propia tecnología. Inclusive pues ahorita Estados Unidos se queja de que les están robando las patentes y es una competencia desleal. Bueno, amigos y amigas, continuaremos en otro video haciendo un poquito más énfasis en todo esto. Yo soy Jorge Pineda, denle like a mi video, suscríbanse a mi canal y aprieten la campanita cada vez que haga un video nuevo. Nos vemos más tarde, hasta luego.